A finales del año 2013, Bitcoin comenzaba con uno de sus rallies bajistas más importantes que duró casi 2 años, retrocediendo hasta un 86% desde su máximo histórico. Durante este 2022, el precio ha retrocedido un máximo de un 63% y por lo tanto la gente se pregunta hasta dónde vamos a caer. Y durante este video quiero que hagamos un contraste histórico basado en la estadística, midiéndolo frente al Standard and Poor's 500, frente a los datos de inflación y frente a los datos de tipo de interés en los últimos 10 años. Y sobre todo quiero argumentar por qué me parece que esta caída todavía no ha terminado. Comenzamos. Les doy la bienvenida a Value Index, un espacio donde hablamos de blockchain, hacemos análisis y también hablamos del campo DeFi. Y por supuesto, los análisis como siempre basados en estadística, en datos que nos ha dejado la historia para poder interpretar aquellos momentos y de paso intentar traerlos al presente y poder contrastar estas diferencias. Nada de lo mencionado a continuación será una recomendación de inversión para usted, de compra, de venta. Es algo que usted debe de investigar por usted mismo para saber qué le conviene. Dicho esto, voy a limpiar un poco el gráfico, quitando algunos indicadores de la pantalla para que nos centremos nada más en el comportamiento de Bitcoin de forma inicial. Como platicaba al inicio, a finales del año 2013, Bitcoin comenzaba un rally bajista muy importante que duró casi 2 años. El precio cayó hasta un 86%. Esto significa que una persona que haya invertido $1 en el precio máximo de Bitcoin de aquella fecha, ya a lo largo de los 2 siguientes años solo tendría 14 centavos por cada dólar invertido. Imagínense ustedes esa caída de precio en un contexto en el cual las criptomonedas no eran tan importantes como lo son hoy, ni movían tanto dinero. Tampoco las redes sociales habían desarrollado tanto, había muchísima especulación de lo que estaba ocurriendo y claro que el temor colectivo era muy fuerte para ese momento. Esta tremenda caída se precede como todas las caídas, después de una subida y de un rally muy importante donde la gente se ha sentido con mucha emoción y ha elevado bastante los precios. La subida que habíamos vivido a los 2 meses antes de dicha caída fue de un 1234% en Bitcoin, pasando de tan solo $85 a costar $1163 cada moneda. Sin duda alguna un retorno muy importante para todos los holders, en especial porque antes del 2013 las monedas de Bitcoin se conseguían a un precio muy bajo. Entonces nosotros llegamos a pasar por esta etapa donde todavía la economía estaba resintiendo el tema de la crisis de las hipotecas. Los tipos de interés se seguían manteniendo bajos para esta etapa, en torno a 0,25%. Los tipos de interés los tendremos representados por esta línea azul y por lo tanto la gente sí que había caído en esa etapa donde todavía no había mucha confianza, para que el mercado empezara a levantarse. Incluso esta línea roja que acaba de aparecer es el grado de inflación que había en aquel momento. Notarán ustedes que en cierta etapa del mercado la inflación también se vino a pique. Que la inflación se venga a pique puede ser una buena señal dependiendo la condición en la cual te encuentres. Por ejemplo, en estos momentos con una inflación del 8,6%, obviamente ocuparíamos que la inflación bajara mucho más. Pero en aquel entonces no había una inflación tan grande, pero como la desconfianza de las personas y la situación económica no era muy buena, hacía que la inflación se bajara y básicamente no había mucho consumo. Como es natural, esto también se replica en bolsa y ustedes pueden ver que los valores bajaban. Bitcoin no fue la excepción y por supuesto el Standard & Poor's 500 también tuvo sus retrocesos. Sin embargo, había una característica importante aquí y que la mayoría de inversores todavía podemos decir que eran los que mejor lo captaban. Y era la línea azul que les estaba hablando de los tipos de interés. Si se fijan, se vivió una etapa desde el año 2013, incluso antes, con tipos de interés muy bajos, que se movían en 0,25%. Esta etapa de tipo de interés bajo fue aprovechado lo mejor posible por los inversionistas de bolsa, que notarán que teníamos aquí una de las pocas correlaciones negativas entre el S&P 500 y Bitcoin. Mientras Bitcoin retrocedía mucho, el S&P 500 todavía seguía subiendo y tuvo su retroceso, pero luego se recuperó también junto a Bitcoin. Y es porque los inversores empezaron a aprovechar estos tipos de interés bajos en aquella fecha. Por lo tanto, llegamos a un momento donde voy a volver a quitar esto para que tengamos un gráfico más limpio,
llegamos a un momento donde Bitcoin, después de haber caído hasta $152, empezó un rally alcista hasta los 3.150, perdón, estaba diciendo $3.157. Quise decir hasta los $5.074. Imagínense ustedes que fue una revalorización de $3.157 a fin de cuentas. Una subida de verdad importante para Bitcoin y que fue otro de los grandes rallies donde apenas se sufrió un pequeño retroceso. Pero este retroceso nada más fue, digamos, una cuestión temporal de un mes donde la gente, bueno, tenía como un poco de desconfianza, no sabía lo que iba a ocurrir y luego arrancó el verdadero rally donde Bitcoin sube un 592%, pero claro, ya este 592% es más importante porque estás hablando de una moneda que valía mucho más dinero y que por lo tanto de $4.000 se termina disparando hasta los $20.000. Una de las subidas históricas más fuertes que BTC ha tenido. Estamos hablando de una expansión de mercado importante que si la medimos con el estándar Ampersand 500 y también con los grados de inflación, ustedes pueden notar cómo todo cambió desde lo que estábamos viendo en el 2013. Ven en la línea blanca el S&P 500 subiendo muy fuerte, ven los tipos de interés que igualmente van subiendo porque la Fed detecta, la inflación va subiendo mucho, pues tenemos que ir subiendo también los tipos de interés para que esto se mantenga controlado. Y en la medida que los tipos de interés se van subiendo, pues también Bitcoin comienza a verse castigado, al igual que el S&P 500 que está representado en esta línea blanca. Ustedes pueden notar cómo desde los $20.000 Bitcoin retrocede otro 83% y el precio se viene por el piso cercano a los $3.000. Y volvemos al mismo planteamiento que había un par de años antes. Bitcoin ya había caído un 86%, ahora caía un 83% y esta etapa bajista duraba en torno a unos 2 años y un poco más. Imagínense ustedes una lateralidad casi bien marcada donde Bitcoin todavía no alcanza ese máximo histórico. ¿Cómo lo pasa la gente desde su psicología? ¿Cómo lo ve? Ha de pensar, bueno, esto ya no se va a recuperar, esto ya no se levanta, aquí hay demasiados problemas, vemos la situación muy difícil. Hay pensamientos de todo tipo. Y a pesar de que Bitcoin tenía una que otra recuperación y que todavía no alcanzaba su máximo histórico, aún así te dejaba caídas de más del 70%, por ejemplo la que se vivió en torno al año 2019, cuando Bitcoin cayó un 70%. Eso sí, vino el momento cumbre, podemos decir, el tema de la pandemia. La bolsa no se había recuperado del todo durante los últimos 2 años y vean ustedes lo que ocurrió en primera instancia con el tema de los tipos de interés. Mientras los tipos de interés estaban arriba y en una constante subida, el precio de Bitcoin bajaba. También el precio de las acciones. En el S&P 500 puedes ver aquí esta corrección que se llevó a cabo, este par de correcciones. Pero en el momento que la reserva dice, de 2,50 de tipos de interés que tenemos, vamos a bajarlos hasta 0,25, en ese momento vean cómo despega el Standard Poor's 500 y vean cómo despega también el precio de Bitcoin. Vamos. Fue un rally alcista dramático que llevó a Bitcoin a su primer máximo histórico en torno a $64.000 y después hasta los $68.000. Lo mismo para el S&P 500 que duplicó su valor básicamente haciendo una recuperación en V. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Y cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia es que te volvieron a poner el dinero barato. Ya las cosas habían caído mucho, veníamos de retrocesos importantes a lo largo de 2 años y una vez que el dinero se volvió a poner barato, con tipos de interés en torno a 0,25, toda la gente, inversión en bolsa, inversión en acciones, se dispara y se recupera con un tremendo rally alcista. Ahora, venimos nosotros a la situación actual que tenemos. Y aquí es donde tenemos que sumar a la amiga inflación, porque en la medida que bajas los tipos de interés y pones el dinero barato, significa que hay más dinero en circulación y la gente consume más. Pues bien, ese mayor consumo se refleja con una inflación mucho más alta. El problema, que la inflación es de un 8,40%, no se parece en nada de las inflaciones que tuvimos durante los últimos 10 años. Incluso el banco mantenía un objetivo de inflación en torno al 2,5-3% anual, que lo podía mantener muy bien. ¿Cómo lo mantenía a raya? Subiendo los tipos de interés en torno a un 3%. Bueno, tenías inflación de 2,50, manejamos tipos de interés del 3% y todo bien. Y ahora
¿Cómo va a ser el escenario? Ahora, ¿cómo nos vamos a poner en esta situación? Porque los tipos de interés, como pueden ver en la línea azul, se han disparado hasta el 1%, que es lo que se ha subido y eventualmente durante esta semana los tendríamos que ver en 1,50 y durante julio en torno a un 2%. Pero la inflación que estás teniendo es de 8,60. Y ya, solo con esta subida de tipos, Bitcoin ha retrocedido un 63%, según el mínimo que nos dejó en mayo. Entonces correlacionemos los datos. Si analizamos las caídas que Bitcoin ha tenido en los últimos 10 años, las caídas más importantes, Bitcoin cae en promedio un 80%. Y estamos hablando que esa caída de un 80% promedio no ha sido con estos grados de inflación que estamos viendo. Estás hablando que los tipos de interés se movían por 2,50 como mucho. Y Bitcoin aún así retrocedía un 80%. ¿Qué pasaría si Bitcoin vuelve a caer un 80% en estos momentos? Eso te proyecta un precio en torno a los $13,000. Si Bitcoin replica una caída promedio de la mostrada en los últimos 10 años. Y si esto lo acompaña, obviamente que la forma en que Bitcoin caiga es acompañándose de una subida de tipo de interés que también sea fuerte. Digamos que los tipos vuelvan a 2,50. Ahí habrían altas probabilidades de que Bitcoin replique esta caída del 80%, pero la pregunta es, ¿serán suficiente 2,50% de tipo de interés para controlar una inflación del 8,6%? Porque históricamente si tienes inflación de 2,50, los tipos andan por 3%. ¿Se irá a atrever la Reserva a meter tipos de interés del 9% en el futuro? Yo, desde luego, pienso que no. Sería toda una locura. Haría un crash de mercado tremendo. Vamos, afectaría a todas las economías. Sería un problemón horrible. Pero mucha gente habla de ese reinicio económico necesario, de esa crisis que se tiene que sufrir para que todo se reinicie, que todo vuelva a la normalidad. Y no sabemos qué tan agresiva puede llegar a ser la Fed en este escenario. He aquí el verdadero factor de riesgo. La Fed, con que lleve las tasas o estos tipos de interés en torno a un 4-5%, ya te complica mucho la situación de los mercados y puede hacer que la bolsa caiga mucho más y que veamos a Bitcoin repetir un retroceso promedio en torno a un 80% no sea descabellado. Por lo tanto, lo que le espera a cada inversor es analizar estos datos y ponerse con una estrategia que le convenga, ¿no? Y mentalmente preparado. ¿Estoy yo listo o ese dinero que tengo ahí invertido no lo ocupo durante los siguientes 2, 3 años? Si acaso el mercado pasara deprimido ese tiempo como ya lo ha demostrado históricamente. ¿O es un dinero que yo necesito y a lo mejor no me conviene seguir invirtiendo y seguir comprando durante esa etapa? Es decir, son cosas que hay que ir valorando y que esta semana es clave para ir saliendo de dudas. Por último, quienes se preguntan por las monedas alternas, por ejemplo, en el caso de Ethereum. Ethereum en torno al año 2017 y 2019 tuvo un retroceso del 94%. Prácticamente la gente dijo esa moneda se va a desaparecer. Actualmente ya lleva una caída del 70%. Ha caído más que Bitcoin. El caso de Cardano. Cardano tuvo una caída del 98% también en esa etapa entre el 2017 y el 2019, cuando los tipos de interés estaban hasta 2,50% y todos los mercados se vieron castigados. Hoy día Cardano ya lleva una caída del 87% desde su máximo histórico. Por eso esa frase de que todo se va a cero no es tanto literalmente de que algunos valores vayan a valer cero, que seguro más de alguno habrá que llegue a cero, por supuesto, pero sí que se refiere a una enorme caída en los precios donde la gente no tiene confianza de comprarte, aunque le estés ofreciendo Cardano a 10 centavos, por ejemplo, o que le estés ofreciendo Ethereum a $500, la confianza se ha ido. Y ese es el verdadero factor y lo más importante. ¿Cuándo se recupera la confianza? ¿Cuánto tiempo va a tener que pasar para que recuperemos ese rally alcista? De momento, ser holder, como lo pueden notar, la famosa frase, las manos de diamante, no es una cosa sencilla, especialmente durante el mercado que baja. El mercado alcista también es complejo, porque todos se preguntan, ¿cuándo vendo? ¿Será que esto sigue subiendo si no vendo ahora? Y cuando el mercado está bajando, la pregunta es, ¿y cuándo compro? ¿Será que esto va a seguir cayendo o no? Mi postura, mi nivel personal, yo digo en mi análisis y según la información histórica que tenemos a mano, por estadística, yo te digo que esto continúa a la baja. Si me toca basarme en la estadística y la probabilidad que hemos tenido en estos años. Entonces ya el mercado podrá hacer otra cosa si así le apetece, pero con los datos que tenemos a mano, esto tendría que continuar bajista por un tiempo más. Amigos, nos seguimos viendo en futuros videos. Si les ha gustado, no olviden dejar un like, que eso siempre es muy importante para el canal. Y por supuesto, nos vamos a ver el día de mañana, lunes, en el directo del canal, a ver qué nos traen las criptomonedas para ese día. Hasta la próxima.